Y acá también tenemos todo lo que busque porque está Luciano Pomilo. Bienvenido, Lu. Yo Muchas titulaba gracias. ya, dije Buenos bien, días. osteoporosis. Y la primera pregunta, para el que no sabe tanto, ¿qué es? Bien. Buenos días a todos. La idea en términos de definición de enfermedad sería, a grandes rasgos, clasificar esta cuestión de que tengo menos hueso dentro del hueso. O sea, primero tendremos que preguntarnos qué es un hueso. Básicamente es una estructura que tiene una matriz de colágeno calcificada. Básicamente, cartílago calcificado, eso es un hueso. Nosotros, en este caso, seres humanos, los huesos los tenemos dentro de nuestro organismo, tenemos un endoesqueleto y básicamente cumple un montón de funciones. Básicamente estamos parados y nos sostenemos porque justamente cumple una función de sostén, tiene funciones. El hueso endocrino-metabólicas, es decir, va a producir una serie de hormonas y va a intervenir en el metabolismo, por ejemplo, lo más conocido, el metabolismo del calcio, entre otros minerales. Además, fíjense ustedes, el hueso tiene dos partecitas, que si lo han visto alguna vez, una parte compacta que está por fuera, una parte que es más trabeculada, se denomina hueso esponjoso. Y esa parte del hueso, la interna, tiene algo que se llama médula ósea, lo habrán sentido nombrar muchas veces, y esa tiene como una de las tantas funciones producir sangre, producir células sanguíneas. Así que el hueso en definitiva tiene un montón de funciones. Yendo específicamente, y nos vamos a meter en la clasificación. Claro, que es importante saberlo. Sí, claro. En la clasificación tenemos básicamente dos tipos de osteoporosis. No me voy a meter con el 20% de las osteoporosis, que son las endocrino-metabólicas, porque sería muy complejo. Vamos a meternos y charlar un poco con respecto a las osteoporosis que son más de tipo mecánicas, que son las osteoporosis que se denominan por desuso. Y por suerte, digo por suerte, en este sentido son el 80% del tipo de osteoporosis u osteopenia, ahora vamos a ver esa diferencia, y que es justamente cuando dejamos de usar el esqueleto. Es decir, son las más fáciles de tratar en el sentido de que lo que tenemos que hacer es sobrecargarlo para que el cuerpo funcione. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre osteopenia y osteoporosis? La principal diferencia es, osteopenia es menos hueso dentro del hueso. Lo que se pierde es esto que yo les cuento y que se llama hueso esponjoso. La estructura del hueso, ese trabeculado interno, se produce a partir de que hay células que lo organizan. Esas células se llaman osteoclastos y osteoblastos. Básicamente el hueso recibe carga, que es la gravedad, que es la tensión muscular, es decir, las fuerzas a las cuales uno somete ese hueso. Y ese hueso se va modelando y remodelando constantemente gracias a la acción de estas dos células. Básicamente estas dos células son comandadas por el arquitecto. El arquitecto es el osteocito. ¿Y cómo sabe el osteocito si hace falta poner más hueso o menos hueso? Es simple, el hueso tiene un sensor que se llama mecanostato óseo. Es decir, no imaginemos un hueso como una estructura extremadamente rígida que lo que está ahí, digamos, y no se mueve, sino que muy micro, muy chiquitito, micronísimamente el hueso se mueve y se deforma. Cuando se mueve y se deforma, se producen microcracks, que por supuesto nosotros no sentimos, y es ahí cuando se activan estas células y van y ponen hueso donde hace falta. Esto ocurre porque nosotros constantemente, gracias al estímulo de la gravedad, a la tensión mecánica de los músculos, etcétera, o cuando, por ejemplo, hacemos deporte y entrenamos. El movimiento en sí, para claro, llano y rápido. Exactamente, al movernos y al recibir el estímulo de la gravedad, automáticamente se desencadenan esos estímulos que hacen que nuestras células vayan y pongan hueso dentro de un hueso. Ahora bien, cuando yo dejo de usarlo o me muevo menos, este dicho que dice no nos dejamos de mover porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque nos dejamos de mover, es una realidad. Nuestro organismo
funciona a través de lo que se llama principio de sobrecarga y mientras más lo estimulo, más responde. Cuando dejo de estimular específicamente el hueso empieza, bueno, y ni hablar fundamentalmente 3-1. En el caso de las mujeres, en donde aparece el proceso menopáusico y obviamente estos sensores que tiene el hueso dejan de funcionar como corresponde, el hueso sensa de alguna forma menos actividad, entonces, claro, no va a ubicarse hueso dentro del hueso como corresponde. Empiezo a perder stock óseo y la primera fase es osteopenia, que es menos hueso dentro del hueso. Eso básicamente los médicos lo diagnostican con un estudio muy simple, muy sencillo que se llama densitometría ósea. La osteoporosis ya es un pasito más y no es un poco más grave, pero es más grave por lo siguiente, no porque sea una osteopenia intensa, sino que osteoporosis es riesgo elevado de fractura. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos en tiempo y yo te quiero preguntar una gran inquietud que tiene un vecino y nosotros a través del WhatsApp lo trasladamos con respecto al tema, me decían en la producción, para clarificarme, a ver si había... La movilidad en el Parkinson. La pregunta vino por WhatsApp con respecto a un paciente con Parkinson, cómo poder generar mayor movilidad en cuanto, ya que estás hablando de huesos, si es posible eso, en rasgos generales, ¿no? Sí, una pregunta sí. de un televidente. Sí, bárbaro. Estamos hablando de Parkinson y Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, habría que ver el paciente en particular y qué características de movimiento. La enfermedad neurodegenerativa Parkinson va pasando por fases, una fase on, una fase off, en donde el paciente va teniendo mayor o menor movilidad. Lo que podemos decirle es que lo charle bien con su neurólogo y seguramente está recibiendo tratamiento con su neurokinesiólogo y obviamente siempre que intervenga el movimiento como kinesioterapia, el movimiento como terapia de ese paciente y pueda favorecer, estimularlo, exactamente, y pueda sobrecargar sus músculos sin ningún lugar a duda, el músculo le traslada la fuerza al hueso y eso puede ser muy positivo. Entonces, hablamos de qué es la enfermedad, hablamos de cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento básicamente es ponernos en movimiento. Para el 80% de las osteoporosis y osteopenias que son por desuso, la idea es que la persona comience a realizar actividad física. Como siempre decimos, la que más evidencia tiene es el entrenamiento de la fuerza. Tanto es así que estamos hablando de sobrecargar una estructura que necesita ser sobrecargada para poder poner esas células en funcionamiento y que mi cuerpo vaya y ponga más hueso donde hace falta. Nos vemos la próxima semana. Buenísimo, gracias.